Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy abordamos un tema que, francamente, nos ha dejado a todos boquiabiertos. Cuando creíamos haberlo visto todo en el fascinante y a veces tumultuoso mundo del espectáculo turco, de repente, ¡boom! Un escándalo que nadie, pero absolutamente nadie, anticipó. Estamos hablando de la monumental disputa que ha estallado entre Serkan y Özge. Sí, han oído bien. Dos nombres que solemos asociar con la armonía profesional, el éxito rotundo y una química en pantalla que cautiva a millones, ahora se ven envueltos en un torbellino de controversia que ha sacudido los cimientos de la industria. Prepárense porque vamos a desgranar cada uno de los detalles que han salido a la luz, exploraremos lo que se sabe con certeza, analizaremos las especulaciones más sonadas y sobre todo, ponderaremos cómo esta inesperada situación podría repercutir en sus prometedoras carreras. Y antes de sumergirnos de lleno en las profundidades de este enigmático conflicto, les recuerdo, con el cariño de siempre, que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto, el momento ideal, para darle un clic a ese botón de suscribirse. No olviden activar la campanita para asegurarse de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, porque tenemos muchas más primicias y análisis preparados para ustedes. Que empiece la acción, que la verdad sea desvelada. Bueno, ¿por dónde diablos empezamos con este asunto que ha explotado como una bomba de relojería? La noticia saltó de la noche a la mañana, cogiendo desprevenidos a fans, colegas y a la prensa por igual. Lo que comenzó como susurros en los foros de fans y comentarios en redes sociales, rápidamente escaló a rumores persistentes y, finalmente, a confirmaciones veladas de una fuerte y profunda disputa entre Serkan y Özge. Estas informaciones inundaron nuestras redes sociales y los portales de noticias turcas e internacionales como una marea imparable. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el firmamento del entretenimiento turco, permítanme recordarles la magnitud de estos nombres. Serkan es un actor cuyo nombre resuena con carisma, presencia escénica y una filmografía repleta de papeles memorables que han dejado una huella imborrable en el corazón de la audiencia. Por su parte, Özge es una actriz de un talento igualmente deslumbrante, admirada y respetada por su increíble versatilidad interpretativa, su dedicación incansable y un profesionalismo que raya en la perfección. Juntos han compartido proyectos que no solo han sido éxitos de taquilla y audiencia, sino que han conquistado al público internacional, y en cada aparición pública o entrevista, siempre se les ha percibido como colegas respetuosos, colaboradores entusiastas y en muchos casos como verdaderos amigos, forjando una imagen de unidad y complicidad. Por eso, la noticia de esta fractura ha caído como un auténtico jarro de agua fría, desdibujando la imagen idílica que teníamos de su relación profesional. La pregunta que resuena en todos los labios es, ¿qué pudo haber sucedido para que dos profesionales de su calibre, dos estrellas de su magnitud, llegaran a un enfrentamiento público, o al menos a una situación de tensión tan palpable y evidente? Las especulaciones son infinitas y algunas de ellas, para ser sinceros, son francamente intensas y alarmantes. Una de las teorías más sonadas, la que ha cobrado mayor fuerza en los corrillos del sector, gira en torno a diferencias creativas insalvables. Se rumorea que durante el arduo y exigente rodaje de su último proyecto conjunto, esas diferencias sobre la dirección artística, la interpretación de sus personajes y la esencia misma de las escenas clave, se tornaron en verdaderos choques de trenes. En un entorno de alta presión, donde las horas de rodaje se extienden y las exigencias de los directores y productores son máximas, las tensiones creativas pueden escalar a velocidades vertiginosas convirtiéndose en algo incontrolable. Imaginen a dos artistas apasionados, cada uno con su propia visión artística, con su interpretación única de un personaje, intentando defender su punto de vista con fervor. Si la comunicación falla, si las personalidades chocan de manera irreconciliable, es muy fácil que la frustración se apodere de la situación, sembrando el caos. Algunos testigos, que por razones obvias prefieren mantener el anonimato y la discreción, han sugerido que las discusiones comenzaron de forma privada, en los camerinos o durante los descansos, pero que acabaron subiendo de tono de una manera alarmante hasta volverse completamente inmanejables. Se habla incluso de gritos, de reproches cargados de emoción y decepción, que habrían dejado a todo el equipo de producción y rodaje completamente atónito. La atmósfera se habría tornado eléctrica, irrespirable, marcando un antes y un después en la dinámica del set. Otra vertiente de esta intrigante historia apunta directamente a los siempre delicados, y a menudo explosivos problemas de ego. En la industria del entretenimiento, un sector donde el reconocimiento y la fama son moneda de cambio, los egos suelen ser grandes, monumentales y a veces tremendamente difíciles de manejar.
Podría ser que alguna de las partes sintiera o creyera que no se le estaba dando el reconocimiento profesional y público que merecía, o que por el contrario, la otra parte estaba acaparando una cantidad excesiva de atención, tanto mediática como dentro del propio proyecto. En el competitivo y a veces despiadado mundo de las estrellas, la competencia puede ser feroz, un campo de batalla silencioso donde cada uno lucha por su lugar. Aunque se intente mantener una fachada de compañerismo y camaradería, las presiones internas, las ambiciones personales y la constante comparación pueden generar fricciones, grietas que con el tiempo se ensanchan. No sería, ni de lejos, la primera vez que vemos cómo las complejas dinámicas de poder, la lucha por el protagonismo y el afán por destacar por encima de los demás terminan por fracturar relaciones profesionales que parecían sólidas como rocas. La envidia, la rivalidad velada, el deseo de ser el centro de atención, son ingredientes que en el cóctel de la fama pueden ser devastadores. Pero también hay voces, quizás más optimistas o románticas, que prefieren pensar en un motivo más personal, menos relacionado con la ambición profesional y más con las complejidades de las relaciones humanas. Pudo haber habido un malentendido, un simple desliz de comunicación que por circunstancias diversas se magnificó hasta proporciones épicas. A veces las relaciones más sólidas, las que creemos inquebrantables, se tambalean por detalles aparentemente insignificantes que en el contexto adecuado y con la carga emocional precisa, se convierten en verdaderos abismos insalvables. Podríamos estar ante una situación donde la confianza, ese pilar fundamental de cualquier relación, se rompió de manera irreparable. Quizás hubo una traición, ya sea de índole profesional, como una filtración de información sensible, o incluso de carácter más personal, un secreto revelado, una palabra malinterpretada que causó un daño profundo. La ausencia de información concreta y oficial sobre los hechos deja la puerta abierta a todo tipo de hipótesis, a todo tipo de conjeturas, y es precisamente esa falta de claridad, ese velo de misterio, lo que alimenta el morbo, la especulación y, en última instancia, el interés del público. Lo que sí parece ser un hecho irrefutable, una certeza que se impone sobre el mar de rumores, es que la situación ha escalado a un punto crítico. La relación profesional, al menos por ahora, se encuentra en un estado de profunda incertidumbre, suspendida en el aire. Hemos sido testigos de cómo ambos artistas, Serkan y Ozge, han evitado de manera casi sistemática pronunciarse directamente sobre el tema en sus plataformas de redes sociales, ese altavoz público por excelencia. Esta estrategia de silencio, lejos de calmar las aguas y disipar las dudas, solo ha servido para avivar aún más la intriga y el misterio. Cada una de sus apariciones públicas recientes, si es que las ha habido, ha sido analizada con la lupa de un detective, escudriñada al milímetro en busca de cualquier pista, cualquier indicio de la verdad que se esconde tras bambalinas. Un cruce de miradas particularmente tenso en un evento. ¿Una notoria falta de contacto visual cuando se les ha fotografiado juntos? Una respuesta evasiva y ambigua a una pregunta directa sobre el otro en una rueda de prensa. Cada pequeño gesto, cada palabra no dicha, es interpretada por los fans y por los medios como una confirmación de la guerra silenciosa que, al parecer, se libra tras los focos y las sonrisas forzadas. Los fans, como es de esperar, se encuentran divididos. Por un lado, están los seguidores más acérrimos, aquellos que defienden a ultranza a su artista favorito, culpando implacablemente al otro de ser el principal causante del conflicto, el origen de la discordia. Por otro lado, hay un grupo de seguidores que intentan mantener la calma, que abogan por la prudencia y la espera, esperando fervientemente que la situación se aclare antes de emitir juicios precipitados. Lo cierto es que este escándalo ha generado una auténtica conmoción, un terremoto emocional entre el público que sigue con devoción sus carreras. Son dos figuras públicas muy queridas, ídolos para muchos, y verlas enfrentadas de esta manera, en una disputa que parece tan personal, es profundamente desconcertante y para muchos doloroso. Pero más allá de la conmoción y la especulación, debemos analizar las posibles consecuencias de esta profunda disputa, no solo en el ámbito de la opinión pública, sino también en el terreno profesional. En primer lugar, a nivel puramente profesional. Si la ruptura es tan profunda y las heridas tan abiertas como se intuye, esto podría significar, y es un escenario que no podemos descartar, que no volveremos a verlos trabajan juntos en un futuro cercano, quizás ni siquiera a medio plazo. Esto representaría una pérdida considerable para la industria, dado el talento innegable que ambos poseen y la química mágica que demostraron en pantalla, una complicidad que traspasaba la ficción y cautivaba a millones. Sus carreras individuales podrían verse afectadas de manera significativa si la percepción pública de cada uno se ve dañada por este conflicto.
La reputación es un activo invaluable en el volátil mundo del entretenimiento, un tesoro frágil, y un escándalo de esta magnitud, por más que se intente minimizar o silenciar, puede dejar cicatrices profundas y duraderas en la imagen proyectada. Por otro lado, y en un ejercicio de optimismo, esta situación podría interpretarse como un punto de inflexión, un momento de quiebre que les sirva a ambos para reflexionar y reevaluar su camino, sus prioridades y sus relaciones en la industria. Quizás les sirva como una lección de vida, una oportunidad de crecimiento personal y profesional. A veces las crisis, por dolorosas que sean, son catalizadores de cambio, momentos que nos fuerzan a mirar hacia adentro y a aprender lecciones valiosas sobre las relaciones humanas, la comunicación efectiva y el delicado equilibrio entre la vida profesional y la personal. Podrían salir de esta difícil etapa más fuertes, más centrados, habiendo aprendido valiosas lecciones que les permitan navegar mejor los desafíos futuros. Lo que sí es una certeza absoluta, una verdad inamovible, es que este tema va a dar muchísimo de qué hablar en los próximos días y semanas. Los medios de comunicación continuarán su incansable búsqueda de información, persiguiendo cada migaja de noticia. Los rumores, como malas hierbas, seguirán circulando y propagándose con una rapidez alarmante. Y los fans, divididos pero unidos en su interés, seguirán debatiendo apasionadamente, intentando descifrar la verdad oculta tras el escándalo. Nosotros, como siempre, como su canal de confianza, estaremos atentos a cualquier novedad, cualquier declaración, cualquier movimiento, para mantenerlos informados al minuto. En resumen, la gran pelea entre Serkan y Özge es un suceso inesperado, un giro de guión que ha tomado a todos desprevenidos. Las razones exactas de esta monumental disputa aún permanecen en la oscuridad, rodeadas de un halo de misterio, pero las especulaciones apuntan a una compleja amalgama de conflictos creativos, problemas de ego y quizás, solo quizás, a profundos malentendidos de índole personal. Lo que está dolorosamente claro es que la tensión es palpable, una atmósfera cargada de electricidad que se respira en cada rincón de la industria, y las consecuencias a largo plazo para sus carreras, tanto individuales como en conjunto, aún están por verse, pendiendo de un hilo. Este es sin duda un crudo y necesario recordatorio de que, detrás de las cámaras, de las sonrisas perfectas y de los personajes de ensueño, las estrellas también son seres humanos, con sus propias luchas, sus propios demonios y sus propios desafíos, a menudo invisibles para el público. Y hasta aquí nuestro análisis detallado, nuestro desgranar minucioso de este intrigante y desconcertante escándalo. Esperamos sinceramente que esta información les haya resultado interesante, esclarecedora y les haya ayudado a comprender mejor la complejidad de la situación. Ahora, queremos saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles creen que son las verdaderas razones de esta explosiva pelea? ¿Consideran que Serkan y Özge podrán superar esta diferencia y limar asperezas, o esta grieta será irreparable? Dejen sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir juntos, porque sus puntos de vista enriquecen enormemente nuestro contenido. Si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido informativo, útil y entretenido, no olviden darle un enorme me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, sus familiares y sus seguidores en todas sus redes sociales, para que todos estén al tanto de esta impactante noticia. Y si por alguna razón aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y por favor, no olviden activar esa campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros próximos vídeos. No querrán perderse lo que viene. Muchas gracias de corazón por acompañarnos hasta el final. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y hasta pronto.